de la Universidad de El Salvador, Nadia Maribel Muñoz de la Universidad Nacional de Córdoba y Sandra Gasparini de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de las Artes. La comunicación que va a leer Luciana se llama Los Outfits del Terror, análisis de un cuento de Mariana Enríquez. Sí. Gracias. Bueno, como les decía Enzo, yo soy Luciana, estoy haciendo el doctorado en la Universidad de El Salvador y analizo un corpus de escritoras integrado por Mariana Enríquez, Silvina Ocampo, Amalia Jamilis y Libertad y Metrópolis. Y mi idea con estas autoras fue que ellas hacen referencia constantemente a elementos que tienen que ver con la indumentaria, sea la ropa, sean adornos, sean tatuajes, decoraciones del cuerpo, etc. Y estos elementos siempre forman parte de una construcción metafórica. Entonces, mi idea fue llamarle a eso la poética de la indumentaria y preguntarme qué efectos tienen esa poética de la indumentaria en los textos. Entonces, analizando un poco el marco teórico, vi que siempre estas metáforas están vinculadas a la madre. Entonces, mi hipótesis es que esta poética de la indumentaria funciona para impugnar, para desdecir, para criticar un modelo de maternidad que es hegemónico y para presentar maternidades disidentes. Lo que voy a hacer en esta ponencia es ilustrar esta idea en uno de los cuentos de Mariana Enríquez. Entonces, primero voy a hablar un poco de qué se entiende en esta ponencia por indumentaria, en segundo lugar, qué se entiende por maternidad hegemónica y disidente, y luego voy al cuento que es Nada de carne sobre nosotras. Bien, entonces les cuento un poco el recorrido del marco teórico que han teorizado ciertas estudiosas del feminismo materialista, ciertas estudiosas especialistas en historia de mujeres. Lo que han hecho es ver cómo al adorno y a la indumentaria se lo ha llenado de un sentido desde un punto de vista patriarcal y cómo ese sentido ha marginalizado otros y por qué los han marginalizado. Entonces han hecho debates sobre cuál es la significancia en la indumentaria de los adornos femeninos. Entonces comienzan desde la antigüedad y desde la creación de la primera mujer griega, que es Pandora. Dicen, bueno, en primer lugar, Hefesto le da un cuerpo a Pandora. En segundo lugar, Argifonte le da una lengua engañadora, una lengua seductora, lo cual pone una imagen de una mujer útil en ardides, que seduce y que puede manipular al hombre. Pero hay algo curioso, que es que una mujer le da a Pandora un adorno. Y esa mujer es Atenea junto con otras deidades femeninas. Y es lo único que una mujer le entrega a otra mujer. Después vuelvo sobre este punto nuevamente. Pasan a la Edad Media y a la Edad Moderna y dicen, bueno, los padres de la Iglesia sostienen que la indumentaria tiene un carácter mágico, pero que sirve para hechizar a los hombres. Entonces se funda una imagen femenina como la mujer hay en ardides nuevamente, que puede manipularlo, y además es una mujer que es pecadora, porque en el uso de la indumentaria y en el uso de los adornos lo que está tratando de hacer es hermosearse, y en ese gesto está tratando de desafiar la obra única divina. Luego analizan las leyes suntuarias, que son leyes que tienen fines absolutamente económicos, y estas leyes, si bien están aplicadas a ambos géneros, en las mujeres tienen un carácter sustancial. Se les dice cómo se tienen que vestir, el tamaño de los escotes, el largo de los vestidos, o sea, es llamativo que se aplique más en las mujeres. Entonces ellos se preguntan, ¿por qué? Si las mujeres se están vistiendo y adornando para seducir al hombre y en ese sentido para satisfacer a ese orden dominante, ¿por qué se les va a prohibir esta conversión en objeto? Entonces la respuesta, vamos a verla, es que en realidad lo que se está censurando son otros sentidos de la indumentaria. Dice una de las historiadoras, ¿es casualidad que sea Atenea la que en el mito greco-romano adorna a Pandora? ¿Refleja este mito una relación entre mujeres con respecto al adorno femenino que era quizá más evidente en tiempos de Hesíodo? Entonces lo que proponen es que en realidad lo que hace el adorno es vitalizar, fortalecer los lazos entre las mujeres. Ese lazo que tenía Pandora con Atenea. Otra de las estudiosas, que es Iris Mario Young, dice: en esta sociedad la ropa a menudo sirve a las mujeres como hilos en los lazos de la sororidad.
Las mujeres con frecuencia establecen una relación entre ellas al realizar comentarios sobre su ropa, y en este hecho añaden toques de intimidad o informalidad en situaciones serias o impersonales. Me encanta mi suéter, y al dejar que lo uses, este es un aspecto de mí. A medida que la ropa fluye entre nosotras, también lo hacen nuestras identidades. Entonces, lo que proponen es recuperar nuestro placer por la ropa, porque es lo que funda las relaciones interpersonales entre las mujeres. Y además, la ropa, sostienen, tiene alguna suerte de carácter mágico. La idea muy común para ver esto es la típica frase: es mi remera de la buena suerte. Es como si la ropa pudiese ser contenedora del tiempo, como si tuviese memoria. Dentro de estos rasgos y de estos vínculos entre las mujeres se destaca uno en particular, que es el vínculo entre la madre y la hija. El gusto por adornarse es una herencia femenina que recuerda que es ella, que es la madre, la creadora del cuerpo, sede y figura de la existencia humana. Entonces, para estas estudiosas, lo que hace el adorno es comunicar a las mujeres con toda una genealogía femenina. Al realzar y reconocer el cuerpo de la mujer y subrayarlo, se evoca la creación de la vida desde la madre. Entonces, se pone en contacto a través de los adornos a las personas con el origen femenino de la vida. Por tanto, una categoría que ha sido absolutamente banalizada por el patriarcado, en estos sentidos, ¿no? Como que no dialoga con el cuerpo de la mujer, que está absolutamente destinado a seducir a los otros, a seducir a los hombres, y que siempre está redireccionado para censurar el amor de las mujeres, porque encima funda una competencia entre ellos, a ver quién es más linda, y en ese sentido siempre reconducido hacia relaciones heterosexuales. Está en realidad hablando de un diálogo con el propio cuerpo de la mujer y con el cuerpo de otras mujeres. Entonces, la indumentaria, a pesar de haber sido banalizada para estas escritoras, es una categoría política con mucha envergadura, gran envergadura. En cuanto a la maternidad disidente, por maternidad normativa, entiendo la institucionalización de la buena madre, es esta glorificación del amor maternal, la consagración absoluta de la madre al hijo que se sacrifica por ese hijo y que al tener hijos desaparece detrás de él, y que esta es la única esfera creativa a la que se vuelca la mujer, es decir, una ecuación entre mujer igual a madre. Y es una idea absolutamente hipócrita, porque es una imagen de la madre que se exalta en el imaginario social, pero en realidad se marginaliza en la práctica social. Y acá, siguiendo un poco a Nora Domínguez, esto ha sucedido en ciertas obras canónicas de la literatura argentina, donde las madres siempre están en función de construir la imagen de los hijos y no de ser unas figuras autónomas. Bueno, estos son dos ejemplos de paradigma maternal positivo de este modelo, que sería Écuba, y el antiparadigma, como todos sabrán, que es Medea, ¿no? La asesina de sus hijos. La propuesta de estas escritoras es reconstruir el ideal de la maternidad, porque nos iguala, o sea, se evalúa a las mujeres desde la misma medida común. Conversar ciertas cosas como que la maternidad puede convivir con el tedio, con el odio, con el aburrimiento, que siempre todas estas características se ponen en otra figura, que es la figura de la madrastra, como si no se pudiese admitir que la propia madre puede tener esos sentimientos. Disolver esta dicotomía entre buenas y malas madres, que se equivale a madres que son fértiles o madres que son estériles, y por supuesto desterrar la idea del instinto maternal para hablar de la maternidad que siempre elegía, ¿no? Entonces exploran las maternidades con minúscula, cada maternidad en su contexto histórico, en su particularidad. Bien, el cuento del que quiero hablarles hoy es Nada de carne sobre nosotras. Lo que sucede en este cuento es una chica, una mujer que va caminando por la calle y de repente se cruza en esa calle a una calavera y la levanta. Y toda esa descripción de ese encuentro con la calavera, a mi entender, es una descripción donde se funda a esta chica como una figura maternal. Vean que dice, la vi que estaba a punto de cruzar la avenida, la ve abandonada. Dice, seguramente son los estudiantes de odontología que la tiraron, que la abandonaron ahí, y dice que son gente desalmada y estúpida. Y la forma cariñosa en la que se apropia de esa calavera, la levanté con las dos manos, será la calavera de un niño, o sea que ya la pone como equiparándola a alguien que es un infante, ¿no? Y dice además como si caminara hacia una ceremonia pagana del bosque. Allá, aquí se empieza a fundar también la idea de esta calavera como una suerte de diosa.
Entonces empieza a prefigurar una maternidad que ya no es normativa porque tiene este costado terrorífico y siniestro. Sí. Cuando ve la calavera, la leyenda dice Tati 1975, y ella se pregunta, ¿será el nombre de la calavera? ¿Será el nombre de la dueña de esa calavera? Pero dice, por respeto decidió bautizarla, que sería un segundo gesto maternal, que es ponerle un nombre a esa calavera. Le pone calavera, después le dice Vera y después le dice Verita. O sea que ya pasa de un niño a ser una nena, y además con ese diminutivo, ese gesto tierno, ¿no? De nuevo, ese gesto dulce. A medida que transcurre el cuento, la calavera empieza a tomar cada vez más poder. Ella, la protagonista, vive con su novio, que sería como este personaje que empieza a ver el horror de esta situación súper siniestra. Él dice, cuando la vio tiene un respigno y se está poniendo gordo. Ahí empieza como a introducirse otro tema del cuento, que es la anorexia, ¿no? Ella empieza a compararse con su novio, que lo ve cada vez más obeso. Lo interesante es que la calavera empieza a tomar voz y hasta en algún punto pareciera que le dicta a la protagonista lo que tiene que hacer. Si ahora no sé qué hago con él. Si ella pudiera hablar, sé que me diría que lo deje. Es de sentido común, ¿no? Entonces, nota esa gordura, y a medida que Vera empieza a crecer, en este caso con la voz, ella va desapareciendo, que es un poco lo que estas escritoras critican de las madres, que siempre se empiezan a desvanecer detrás de los hijos e hijas. Además de la voz, Vera empieza a tener cuerpo, y el cuerpo se da a partir de los adornos y a partir de la indumentaria. Entonces dice, mañana voy a comprar una peluquita, y la empieza a vestir, le da collares de cuentas de colores muy festivos, y además le da el perfume, o sea, su perfume a la calavera, que es esto que yo hablaba en el marco teórico de la comunicación de las identidades, y además con un perfume, que es algo que me parece súper íntimo, porque es oler como huelos son, ¿no? Entonces habría acá una comunicación de identidades por la indumentaria, esa conexión entre madre e hija que señalan las escritoras, pero con este giro perturbador, porque la protagonista empieza como hasta cederle su propio yo. Y además este rasgo mágico que tiene la indumentaria, que también había mencionado antes. Sí. Bueno, luego se funda Vera como una diosa pagana, le hace un altar, la decora, le pone hasta lucecitas para que sean como una suerte de ojos rojos demoníacos, entonces se funda esa idea también terrorífica. Hay algo también que es llamativo del cuento, que marca el terror, que es el contraste entre lo que se está narrando y la forma en la que se está narrando. Dice, pensé en cuerpos hermosos como el de Vera, si estuviese completo, huesos delgados que cuando se golpean suenan como campanitas de fiesta, danzas en la foresta, bailes de la muerte, nada de carne sobre nosotras, ¿no? Ese contraste entre el terror que se narra y las metáforas celebratorias. Luego aparece la temática de la anorexia ya bastante más explícita, y con esto del gore, en vez de nalgas tendré huesos, y los huesos van a atravesar la carne y van a dejar rastros de sangre sobre el suelo. Ya una protagonista consumida por Vera, y hay una escena importante, que es que viene la madre de la protagonista, y cuando le interroga sobre lo que ella está haciendo, por avisada y advertida por el novio de esta situación, Vera le dice que no, que está yendo a una fiesta de disfraces, y le da una explicación súper lógica que a la madre le parece razonable y convincente. Entonces también habría ahí una suerte de atisbo de una maternidad excelente, en el sentido de que es una madre que quiere ayudar a su hija, pero termina siendo estéril esa ayuda, ¿no? Truncada. No pasa nada. Bueno, y al final dice, tengo que cavar con una pala con las manos como los perros, y allá una Vera humanizada y una protagonista absolutamente animalizada por contraposición. Sí. Entonces, en conclusión, es un terror anclado en Enríquez, que venimos hablando en esta jornada, que es un terror político, anclado en problemáticas sociales. Por un lado, la anorexia como temática del cuento, es interesante que pase de niño a niña también, porque la anorexia es una enfermedad que afecta sobre todo a las mujeres, pero también me parecía que era importante mencionar esta otra lista, que es la de la maternidad decidente entre la mujer y la hija calavera, que está fundada por la indumentaria.
indumentaria, en el sentido de que hay una comunicación de identidades y una conexión entre ellas por los adornos y por la indumentaria, pero siempre con este aspecto terrorífico, porque es una relación de índole vampiresca. A medida que crece la calavera, ella cada vez va adelgazando más y se va consumiendo más hasta que queda en huesos. Hay un final, digamos, un poco abierto en el sentido de que no sabemos qué pasa con esta protagonista, pero en las cosas que perdimos en el fuego se habla de un personaje que habla con otro, y este segundo es una chica anoréxica, y la protagonista dice que después murió. Entonces no sabemos qué pasa con esto, pero siempre hay como suerte de guiños en la obra de Enríquez. Hay personajes que migran directamente de cuentos a novelas, que el caso de Adela es el más explícito, pero a veces hay pequeños atisbos, pequeños guiños. Y es el cuento que continúa este, ¿no? Como si ese final lo supiésemos en un cuento que le sigue. Lo último que quería mencionar es una frase de Enríquez en la que ella dice: es en la infancia donde el terror se tatúa, la literatura te permite vestirlo de diferentes maneras. Me gusta el género, me gusta tanto que me investigo y me pregunto qué ropa nueva puedo ponerle. Me gusta esta comparación que hace la propia Enríquez, esta relación entre la ropa y el terror, en el sentido de que está pensando en un terror que está siempre vivo, ¿no? Y esa vida se la da a partir de distinta indumentaria, de distintos ornamentos, de distintos adornos, porque habla de tatuaje, etc. Entonces eso, un terror que no se estanca, sino que tiene sus diversas formas en la autora. Bueno, era eso, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Nadia. Mi ponencia se titula Mujeres que narran violencias, Mariana Enríquez y la posibilidad de la intemperie. Comienzo. Durante décadas se ha excluido a las escritoras mujeres del canon de los estudios literarios en Argentina, y esto se ha dado a partir de diversos mecanismos. El cierre del campo hacia autores masculinos que legitiman lo que es la buena literatura, la literatura que vale la pena estudiarse, a la que se debe prestar atención, pero también, y es lo que nos interesa particularmente, a través de la puesta en práctica de un narrador masculino, hegemónico, cis heterosexual, que pretendió indagar en lo femenino, construyendo sentidos universales sobre las experiencias de las mujeres, sin lugar a la ficcionalización de esas temáticas por parte de las propias mujeres. Sin embargo, en los últimos años asistimos a una proliferación de relatos sobre violencia de género, con la particularidad de que están escritos por mujeres lesbianas y trans. El siguiente trabajo se propone indagar en la ficcionalización de las violencias por parte de autoras que se apropian de la palabra, a nivel autoral, en el seno de lo social, cuestión que se materializa en procedimientos concretos en el texto, por ende, también a nivel del relato, en lo particular de cada ficción y la forma de decir que aborda. Para ello, comenzamos nuestra investigación atendiendo al concepto de mirada femenina desarrollado por Dukharov, esto es, una posición ideológica y discursiva que se desprende de la condición de marginalidad a la que un canon hegemónicamente masculino ha relegado las obras de otros sujetos. Así, entonces, podemos reformular ese concepto y pensarlo en clave feminista más que femenina, puesto que se trata de una postura que revisa las jerarquías del género en ciertos relatos. Nora Domínguez denomina estos textos escrituras de la urgencia, cito, porque siguen el curso de las demandas políticas del feminismo. Las absorben, asimilan y procesan y nunca las detienen. Se despliegan al pie del acontecimiento político, lo documentan y hacen de su opacidad un nuevo borde disparador. Nuestra hipótesis es que la escritora que aquí nos ocupa ha alzado la voz para intervenir en el modo en el que la literatura canónica, dominada por puntos de vista heteropatriarcales, venía narrando la violencia de género. De este modo podemos ver cómo un reclamo que es transversal a toda la sociedad tiene su correlato en la literatura, donde vemos un claro florecimiento y reivindicación de autoras que buscan salir del lugar marginal
donde el canon las ponía para proponer relatos desde una nueva voz narrativa que confronte estereotipos reproductores de violencia y construye imaginarios de emancipación. Exploraremos entonces cómo se está desarrollando este nuevo entramado estético. Podemos pensar en los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez en relación con lo enunciado por Cano. Cito: el exilio no es solo vacío y silencio, es también la ocasión de reinventar mundos, lenguas, ficciones. Puede ser la oportunidad de celebrar nuevas voces. Nos interesa pensar de qué formas la autora resignifica la violencia, ya que en los relatos se ve una acción concreta en contra de esta, en defensa de los cuerpos femeninos, aunque no parece entenderse demasiado el porqué, sino que se trata de una reacción desesperada frente a la violencia cotidiana. Sin embargo, se trata de una respuesta que entiende e identifica lo patriarcal en sus facetas más oscuras. Esto, además, narrado desde el género del terror, potencia los sentidos y expone de manera directa la forma en que esa violencia recibida sobre el cuerpo afecta a la subjetividad. En los cuentos de Enríquez vemos una resolución al problema de la violencia, entre comillas, aunque sí la intervención de la justicia, una resolución que pareciera ser individual, temporal, que no se aplica a todos los sujetos. Sin embargo, la toma de la palabra aquí tiene una visión colectiva, porque la voz de cada mujer permite el armado de redes y estrategias con otras para salir de esas situaciones violentas, aunque sea de forma circunstancial. El siguiente subtítulo se denomina El género, los miedos sociales latentes. La escritura de Mariana Enríquez se centra en el terror, con matices extraños, cuasi fantásticos. Gallego Cuiña se refiere a la obra de Enríquez y la sintetiza, cito, en el uso militante del gótico, atravesado por el feminismo y la necropolítica. En este sentido, la autora se centra en la obra de Enríquez y plantea que esta última toma el gótico norteamericano para resignificarlo hacia el argentino y su historia, pero desde la resemantización de una mirada feminista. Allí, Gallego Cuiñas recupera el término gótico femenino de Ellen Moers de 1976, que refiere a la cultivación de este género como estrategia para visibilizar la opresión social y política de la mujer. Pero para la autora, Enríquez, cito, va más allá y desarrolla lo que podríamos denominar un feminismo gótico, que proclama el empoderamiento de las mujeres a partir de lo siniestro como proceso de subjetivación. Entonces entendemos que la toma de la palabra de parte de esta autora se relaciona directamente con la escritura de lo vedado, con la exploración de sentidos asociados a los escritores varones, a su narrativa, con el trabajo de géneros donde no hay lugar para las mujeres. Pasemos entonces al análisis de los cuentos. El terror en primera persona, Tela de araña, vamos a analizar ahora. Encontramos que en Tela de araña, el narrar en primera persona es la posibilidad que nos permite expectar ese proceso interno que va gestando la toma de la palabra. Conocer lo que la protagonista se encuentra analizando sin necesidad de acceder a los pensamientos de su marido es también una toma de posición sobre las posibilidades. Porque, en el caso de las mujeres oprimidas de la obra de Enríquez, los hombres juegan un papel cristalizado, sin posibilidad de cambio, no porque así lo plantee el contexto, sino porque no es de su interés que sea diferente. Entonces, la acción queda enteramente en manos de las mujeres que, llegado el punto de no soportar más la violencia, accionan. En este relato conocemos la historia de una mujer que afirma haberse casado casi por mandato. Incluso cuando su tía lo conoce, luego de un largo tiempo sin presentarlo, intenta consolarla. Cito: bueno, nena, podría ser peor, me dijo cuando yo empecé a llorar. Podría ser como Walter, que me levantaba la mano. Es decir, es evidente que hay un registro de la violencia vivida en la familia, en especial en la memoria de las mujeres, que son quienes hablan, quienes ponen en palabras esas impresiones e intenciones. El comienzo del conflicto, entonces, es el reconocimiento de la violencia. Lo interesante es que en la obra de Enríquez las mujeres no están solas. Han tejido las redes necesarias para acompañarse en esas situaciones violentas. Es factible el diálogo entre ellas y no necesariamente deberá suceder en un encuentro revelador, sino que es parte de la cotidianeidad. Y la toma de la palabra aquí comienza con el poder hablar de lo que está ocurriendo, superar el silencio que estanca y asumir lo propio a través del lenguaje. Esto implica no solo poder decir lo que sucede, lo que soporta el cuerpo,
sino también reconsiderar qué es lo que se merece, o bien, más certero, qué es lo que no se merece soportar. A partir de todas estas reflexiones comienza un proceso. En cuanto a los límites de esta operación, encontramos, por ejemplo, que la protagonista no tiene nombre. Esto implica dejar de lado parte importante de su identidad, aunque pueda verbalizar lo que sucede y utilizar la palabra para intentar generar un cambio. Pero por otro lado nos lleva a pensar que es una situación tan común que podría ser cualquier persona la que atraviese esa violencia. Entonces el foco no está puesto en la protagonista como individualidad única, sino que va más allá y plantea todo un entramado social de base que afecta a la población femenina en general. Relacionado a esto, algo importante que vemos en el relato es la necesidad de hablar. Cito a la protagonista. Yo quería contarle más cosas de mi matrimonio, cómo Juan Martín me corregía constantemente, si yo tardaba en servir la mesa era un inútil, alguien que estaba ahí parada haciendo nada, como siempre. Si tardaba en elegir algo, lo estaba haciendo perder tiempo a él. Es decir, la protagonista reconoce la violencia psicológica que su marido ejerce sobre ella, aunque no la nombra como tal. Sin embargo, siente la necesidad de hablar sobre aquello. No obstante, no se da el debate sobre una solución posible. No se habla de separación ni de recurrir a algún profesional, por ejemplo. Sí, por otra parte, se materializa una imperiosa necesidad de salir de la situación a como dé lugar, incluso contemplando la posibilidad de la muerte. Comenzamos a ver un recurso frecuente en la obra de Enríquez. Al no encontrar salida posible, solo queda la autodestrucción. Respecto al contexto del relato, se trata de los años 80, aunque no se especifica con exactitud en qué año transcurre, sí encontramos referencias al estado de Paraguay. Lo interesante de esa referencia es que se inserta la sistematicidad de la violencia hacia las mujeres, porque es desde el Estado que se perpetúa. Por ejemplo, cuando están entrando a Paraguay se encuentran con controles militares, uno de ellos estaba borracho y se cuenta que los dejaron pasar, pero no sin mirarles el culo y realizar comentarios en voz baja. Juan Martín, esposo de la protagonista, lejos del puesto de control, les dice que hay que denunciarlos. La respuesta de Natalia, su prima, es, cito, ¿y a quién vas a denunciar si son ellos el gobierno? Vemos cómo es recurrente el tópico del reconocimiento de la violencia, pero también la impotencia de no poder actuar frente a ella. Se reconoce, pero se vive con resignación. Volviendo al proceso que atraviesa la protagonista, una segunda etapa, luego del poder decir, es reconocer los mecanismos de manipulación que ejerce su marido sobre ella. Con esto comienzan los cuestionamientos a la propia identidad, preguntándose por qué no sabe realizar actividades como manejar. Incluso se plantea haberse casado porque no sabía qué hacer ni de qué trabajar. Sin embargo, en la desesperación de la intemperie, las posibles soluciones que va imaginando se relacionan siempre con la violencia. Cito, y pensé que sería fácil matarlo ahí. Podría buscar un destornillador en el baúl y clavárselo en el cuello. Él a mí no quería matarme. Nada más quería tratarme mal y quebrarme para que odiara mi vida y no me quedaran ni ganas de cambiarla. En este punto resulta interesante traer a colación las reflexiones de Sánchez sobre el universo narrativo de la autora. Cito, resulta interesante observar también que la solución al problema de la violencia contra las mujeres en el universo narrativo de Mariana Enríquez recae en las propias mujeres. Son ellas las que deben organizarse y buscar la forma de contrarrestar la situación, mientras que el colectivo masculino no asume ninguna responsabilidad. No se espera nada de él y hasta continúa con sus hábitos, dado que las mujeres victimizadas por sus parejas siguen apareciendo. Esto se explica en lo que desarrollamos hasta el momento, puesto que la protagonista del relato no concibe la posibilidad de que su esposo se comporte diferente, no está interesada en reconstruir el matrimonio, sino que parte de la base de que siempre será igual. Por ese motivo busca escapar de la situación de cualquier manera, y lo hará en complicidad con su prima. La última noche de ese viaje, nuestros personajes descansan en un hotel de Clorinda, Formosa. En determinado momento, la protagonista va a buscar a su esposo a su habitación, pero no estaba. La cama no estaba desarmada, la ducha estaba seca, no encontró ni su bolso ni su cepillo de dientes. Al contarle la situación a Natalia, le advierte que deben llamar a la policía. Cito, y me dijo que no seas tonta, si se fue, se fue.
y dejan el lugar sin contarle a nadie sobre lo sucedido. En este punto entendemos que la toma de la palabra también contempla el no decir, el elegir qué es lo que se problematiza y qué no. Nuestra protagonista decide que ya no es un problema que le concierne, y se alejan vislumbrando las nubes negras que advierten la tormenta. Pasemos ahora al segundo cuento que nos ocupa, Las cosas que perdimos en el fuego, homónimo al libro. El argumento versa sobre mujeres que comienzan a realizar una suerte de ritual, las hogueras. Comienza cuando se relata la llegada de una mujer a un vagón del subte. Esta cuenta que su marido la prendió fuego, lo engañaba y estaba por abandonarlo. Frente a esto, la arruinó, cito, que no fuera de nadie más entonces. Su marido cuenta que se había quemado sola en medio de una pelea, ella se derrama alcohol encima y aún mojada se prende un cigarrillo. Cito, y le creyeron, sonreía la chica del subte con su boca sin labios, su boca de reptil. Hasta mi papá le creyó. En este relato se siguen cuestionando, como en el anterior, las estructuras de poder patriarcales que establecen impunidad sobre algunas personas e impotencia e inacción sobre quienes las reconocen, pero no pueden intervenir. Aquí, como la toma de la palabra no es posible porque no es un relato verosímil, creíble para la sociedad, se resignifica esa palabra y se utiliza para crear redes de acción frente a la violencia, en este caso, las hogueras. Es interesante la narración de este relato porque comienza con una mirada retrospectiva que analiza un contexto como explicación de un fenómeno social, la quema de las propias mujeres. En este punto creemos importante recuperar un hecho que sucedió en Argentina en 2010, el femicidio de Wanda Tadei. Eduardo Vázquez, su esposo, ex baterista de la banda de rock Callejeros, la prendió fuego durante una discusión. Lo que nos interesa traer a la colación es lo que desató ese femicidio. El efecto Wanda, lo denominan teóricos y periodistas. Con la muerte de Tadei se desató una ola de asesinatos a mujeres signados por el odio hacia el género. Cada 18 horas una mujer era asesinada con esta modalidad. Era prendido a fuego por algún hombre de su entorno, generalmente por una pareja sexoafectiva. Aquí Enríquez utiliza un hecho de la vida real para construir sus ficciones y a sus personajes mujeres, y vemos cómo dentro del imaginario social se pensaban y configuraban las resoluciones o salidas a problemáticas de género. En este cuento se trata la automutilación, una forma de protegerse ante el desamparo, única forma posible en ese contexto particular de ser dueñas de sus subjetividades. Interesante de Enríquez es que en sus textos se cuenta desde la perspectiva femenina, esto es, encontramos las palabras de las mujeres violentadas que de a poco logran tejer redes para escapar a esas violencias. Sin embargo, no hay relatos en los que hable un varón, donde se cuente por qué o se intente problematizar las acciones que surgen desde la violencia de género. Podemos teorizar entonces que en el momento histórico-social en el que se producen los hechos, no hay esperanzas de que sea distinto, de educar a quienes creen tienen superioridad sobre el género femenino, sino que el panorama es de completo desamparo y frente a la intemperie se toman acciones para escapar. Siguiendo a Durkharov, entendemos, cito, no es un modo de salvarse de la violación y el femicidio, es un modo de gritar de rabia, de inmolar el cuerpo para ofrecerlo como bandera contra la violación y el femicidio. Es decir, podríamos pensarlo de alguna forma en términos de apropiación, puesto que se ficcionalizan los mecanismos de control y poder ejercidos sobre ellas para revolucionar los vínculos y la identidad de la mujer. Cito una de las voces femeninas del cuento: las quemas las hacen los hombres, chiquita. Siempre nos quemaron. Ahora nos quemamos nosotras. Pero no nos vamos a morir. Vamos a mostrar nuestras cicatrices. Con las hogueras en boga comienza a modificarse el entramado social. Incluso se plantea que ya no hay trata de mujeres porque nadie quiere un monstruo quemado. Las mujeres de alguna manera se empoderan y comienzan a mostrarse. Podemos pensarlo como una solución que las quita de la sociedad, que las deja por fuera de la violencia que han recibido históricamente porque ya no son funcionales a ese sistema que las utilizaba a placer y las abandonaba cuando ya no eran redituables. Si es que es posible esa operación y qué costos tiene. Escribe Gallego Cuiñas: ya no desaparece el cuerpo femenino,
sino que se sobreexpone su materialidad anormal como prueba de las distintas pedagogías de la crueldad sufridas. La resistencia, por lo tanto, es corpopolítica y tiene como objetivo el empoderamiento a través del control del cuerpo, que deviene sujeto político disidente, alegoría de movimientos como Ni Una Menos o las Madres de Plaza de Mayo, para articular una soberanía de la mujer, una nueva ideología, una forma de tasar el valor del cuerpo, la vida y la muerte. Pero todo este proceso de organización de las quemas y las posteriores grabaciones de cada una de ellas para que deje de cuestionarse que eran las mismas mujeres quienes organizaban las hogueras, no estaba exento de contradicciones. Piensa Silvina, cito, en si debería traicionarlas ella misma, desbaratar la locura desde dentro. ¿Desde cuándo era un derecho quemarse viva? ¿Por qué tenía que respetarlas? Sobre el final del cuento, entonces, vemos que se problematiza esa forma de autodestrucción, pero la protagonista no lo comparte con el resto del grupo, sino que se mantiene en su pensamiento. La palabra propia, entonces, se pospone en pos de los acuerdos colectivos entre mujeres. Para finalizar, entendemos que la literatura se convierte en un espacio para narrar la violencia, donde la palabra es necesaria para que se conforme como parte de las identidades de las protagonistas de los relatos, de sus historias. Quizá más cercano a un interrogante que a una respuesta surge una cuestión. ¿Por qué les interesa a estas y tantas autoras ocupar su literatura en esto y no, por ejemplo, limitarlo a la presencia en marchas o a su militancia desde otros espacios sociales? Como primer acercamiento pensamos que es imprescindible plantear un cambio desde dentro de ese circuito que excluye. ¿Dónde más transformar la literatura y sus modos de leerse e investigarse si no es desde ella misma? Pero por otro lado, porque son trabajadoras que están buscando su lugar, que intentan cultivar la reflexión aunque tenga sus costos. Visto desde esta perspectiva, tiene sentido que el gesto sea doble como mujeres y como escritoras que ficcionalizan la violencia. El hecho de tejer redes y comentar, difundir y recomendar los trabajos de sus colegas, las revalorizaciones de aquellas escritoras pioneras en la materia que han quedado vedadas por ese narrador neutro del que hablamos, por esa sociedad que no permitía la porosidad de sus fronteras. Sin embargo, entendemos todo esto sin perder de vista el objetivo final, ser parte de la literatura, no de mujeres que escriben, no de escritoras de violencias o cualquier otra subcategoría. Tomar el lugar, apropiarse de la palabra y poner en cuestión la sistematicidad del machismo en el campo literario. Y por supuesto, a nivel ficción, proponer nuevos personajes en escena, nuevos diálogos, problemáticas vistas desde una perspectiva otra, la voz que irrumpe. También creemos ficcionalizar las vivencias de la violencia porque la literatura recoge, pero también conforma imaginarios sociales y representaciones. Al decir de Mariana Enríquez, la puerta se cayó de tanto patear. Ese narrador cristalizado está en vías de transformación por la labor incansable de escritoras que militan el espacio, pero que también lo vuelven ficción. Muchas gracias. De espacios y desplazamientos, vamos a terminar con esta mesa. ¿Se escucha? ¿Sí? Oh, no parece estar funcionando, ¿no? ¿Puede ser? Igual si me escuchan no hay problema. No, está apagado. Está apagado, me parece. Pero si me escuchan no tengo problema. Ahora sí. No está apagado. Ahora sí. Bueno, decía que voy a continuar con Mariana Enríquez. Gracias por la jornada, por la invitación. El título es El lenguaje preciso del horror, nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Nuestra parte de noche, novela de 2019 de la narradora argentina Mariana Enríquez, que podría asociarse al folk horror, hace un uso muy particular de la jerga científica. En ella, en un lenguaje fundamentalmente técnico, las extensas y detalladas descripciones de cirugías de cardiopatía congénita padecida por uno de los protagonistas
Los diagnósticos psiquiátricos y las reflexiones sobre la epilepsia o las consideraciones de una antropóloga sobre creencias populares y mitología sudamericana contrastan con un vasto universo mágico, onírico y no mimético que alienta otra trama, que anuda saber y poder, la del orden del culto de la sombra, hambrienta de inmortalidad. No es la primera vez que Enríquez coloca en la misma escena medicina y horror. Sin embargo, en la novela, el giro que adopta esta conjunción, no inesperada, pero sí generadora de máxima tensión, se relaciona con un uso fuera de la ética. La orden ocultista, desplegada en todo el mundo, utiliza su influencia política para experimentar con los médiums que requieren sus ritos y a la vez cubrir las mutilaciones y muertes que ocurren durante su celebración. Es decir, que la ciencia médica y sus avances técnicos son la herramienta imprescindible de una élite que se asienta en Argentina y Reino Unido a lo largo de algunos siglos y cuenta con la complicidad de los gobiernos de turno, ante todo el de la dictadura militar argentina del 76 al 83. Así, ciencia y horror, que deberían pensarse como opuestos, parecen estar unidos no ya por la figura del sabio fáustico o prometeico, como en Frankenstein, sino por la sospecha de que lo oscuro se encarna en posiciones políticas antipopulares. No es ajena a la fantasía científica del siglo XIX ni a la ciencia ficción del XX la postulación de una ética de las prácticas científicas que se ve resquebrajada por quienes deben sostenerla, los científicos. Otra es, no obstante, la trama macabra que desmonta en segundo plano nuestra parte de noche, en línea genealógica con el fantástico y terror decimonónicos que remarcan los grises y contrastes que el pensamiento positivista dejaba de lado en sus intentos por acceder a la verdad a través del método científico experimental abrazado por el naturalismo. Enríquez por momentos propone una inmersión en la oscuridad con la ayuda limitada de las herramientas de las ciencias. El artículo explora el uso de la jerga científica, del discurso cientificista y de las ciencias sociales en una novela contemporánea de horror que se plantea, entre otras cosas, la imposibilidad de racionalizar lo desconocido. En realidad dije artículo porque es el extracto de un artículo mucho más grande, espero que se entienda, traté de hacerlo más compacto. Terror, ciencia y lenguaje. Halliday se ha preguntado cómo el lenguaje de la ciencia reconstruye semióticamente la experiencia humana, es decir, reemplaza una construcción semiótica por otra. Si la gramática de los lenguajes naturales ya es una teoría de la experiencia humana, una teoría del sentido común, piensa Halliday, dice, una teoría científica difiere de esta en que es un subsistema semiótico dedicado y parcialmente diseñado que reconstruye ciertos aspectos o componentes de la experiencia humana de una manera diferente, en el sentido de abrirlos para ser observados, investigados y explicados. Gran parte del éxito, acá sigo yo, ¿no?, de la construcción del científico como sujeto genial, apartado de la sociedad y confinado en su laboratorio, figura literaria acuñada en el siglo XIX, tributaria del romanticismo, se debió sin dudas a la ayuda de una jerga específica, difícil de desencriptar para los legos, que estos personajes sabían manejar y les permitía una cuota efímera de poder. La presencia en nuestra parte de noche de extensos párrafos de cerrada jerga médica apuntalan por lo menos dos cuestiones. Marcan un anticlímax abrupto con las narraciones oníricas cargadas de descripciones poéticas cercanas al ensueño romántico y al gótico, y contribuyen a saturar el efecto gore con descripciones anatómicas de lo que no debe verse, como dice Fernández Gonzalo, ¿no?, es decir, los órganos internos. También operan un distanciamiento que aleja al lector de esa saturación, como un dispositivo termodinámico que enfría lo que arde y viceversa. En el prefacio de su clásico libro sobre las relaciones del pensamiento de Francis Bacon con la polémica sobre las artes mecánicas y la tradición hermética y mágico-alquimista, Paolo Rossi propone que el sabio inglés intentó, cito, construir una imagen de la ciencia, una imagen moderna,
precisamente en dura y continua polémica contra los seguidores ingleses y continentales de la magia, la escolástica y la tradición humanista. Fin de cita. La figura de Bacon, plena de matices, le sirve a Rossi para pensar el nacimiento de una nueva sensibilidad. La empresa científica, dice, no se asemeja en absoluto a una incomunicable experiencia mística. Esta tensa relación que puede verificarse en el siglo XVI alcanza una particular preeminencia en la literatura decimonónica, en la que se presentan procesos de controversia o asimilación entre ciencia y ocultismo, ciencia y pseudociencia, o ciencia y superstición, como plantean varios teóricos. Con Frankenstein o el moderno Prometeo, Mary Shelley inicia en 1818 una serie de monstruos literarios que darán cuenta de esta hibridación escandalosa, de ese descenso de la disciplina académica a las fosas comunes donde se roban cadáveres para experimentar. En el ámbito de la literatura decimonónica argentina, las novelas y cuentos de Juana Manuela Borritti, Eduardo Holmberg o Leopoldo Lugones, y también de Horacio Quiroga, por supuesto, por nombrar algunos ejemplos relevantes, pusieron en primer plano estas discusiones. Ciencia y magia son ese par de perspectivas del mundo que quieren separarse y tensar la cuerda cada vez más. En la tipificada narración de Casa Encantada conviven los cazafantasmas e investigadores de fenómenos psíquicos con los médiums y defensores de la doctrina espiritista. Ambos discursos luchan en el lenguaje, en la polémica que se ve refutada o no por los hechos no siempre comprobables por la vista o los instrumentos de medición utilizados. Pervive este mecanismo en The Haunting of Hill House de 1959 de Shirley Jackson, que opone a la mesurada posición del Dr. Montag, filósofo y antropólogo, la de su esposa, ferviente espiritista y consultora de una planchette, una ouija, que no siempre le revela lo que necesita. En la novela, me refiero ahora a la de Enríquez, la ciencia médica está al servicio de la orden, ¿no? Con mayúscula, la orden ocultista. Como lo estuvieron algunos médicos durante la dictadura militar argentina, etapa histórica que atraviesa la primera parte del libro. En ese periodo, en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, estos oficiaban de obstetras de los niños nacidos en cautiverio y luego secuestrados y vendidos o entregados a sus apropiadores, o bien como administradores de la posibilidad de vida o muerte en los recintos de tortura. La novela pone el acento en los oscuros lazos que establecen los representantes de la ciencia médica con el poder, con el control y apropiación de los cuerpos, con la administración de las vidas. El cuerpo de Juan Peterson es propiedad de la orden. La vida de Rosario, a su vez, que es su mujer, ¿no?, es aniquilada en tanto hace peligrar el futuro usufructo por parte de la secta del hijo de ambos, Gaspar. No son los únicos cuerpos que la orden administra y convierte en eliminables o en vidas protegidas en su carácter de potencia divina sobrenatural. El túnel secreto que une la mansión de los Bradford en Misiones con la casa de huéspedes es en sí mismo un centro clandestino, en tanto provee a la orden de cuerpos abyectos de niños y adultos como supuesto alimento para satisfacer el hambre del dios oscuro encarnado en el medio, Juan, aunque el propósito oculto sea el ejercicio del exceso, del mal. Vidas negadas que no deberían vivirse, son borradas por la violencia más extrema que expone su vulnerabilidad. Mercedes, su suegra, asume esa posición. Esta novela a la que Enrique se refiere como relato coral de 6 largos capítulos anuda los problemas de la genealogía y de la herencia biológica y política con el del poder desatado de fuerzas sobrenaturales. Luego de la muerte de Rosario Reyes Bradford, Juan y el hijo de ambos, Gaspar, presunto heredero de la condición mediúmnica, atraviesan la Mesopotamia desde la ciudad de Buenos Aires rumbo a Misiones. La habilidad de Juan le permitirá proteger a Gaspar por un tiempo de la apropiación que la poderosa familia materna del niño quiere llevar a cabo para reemplazarlo a él en el oficio del culto, dado su precario estado de salud. El viaje se inicia al comienzo de la novela y concluye en el mismo lugar, Puerto Reyes, escenario a lo largo de años de un ritual
cruel en el que muchos acólitos pierden partes del cuerpo en las garras del dios dorado, Juan, o llanamente la vida. El primer y segundo capítulo narran el viaje a través de un camino centrado de cultos populares como el de San Huesito y San La Muerte, con sus sacerdotisas como Tali, la media hermana de Rosario, y la compra y construcción del niño Peterson como celebrante del ritual de invocación de la oscuridad. El tercer capítulo está focalizado en Gaspar y su vida en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, donde junto a 3 amigos experimenta un episodio fundamental que reescribe un cuento de Enríquez, La Casa de Adela, y que vuelve en todos los capítulos posteriores. El cuarto es el diario de Rosario, la antropóloga, entre 1960 y 1976, su vida en el swing en London y su relación con Juan y la Orden, de la cual es una oveja descarriada, lo que le cuesta la vida. En el quinto se inserta la crónica de Olga Gallardo, El Pozo de Sañartú, fechada en 1993, aunque publicada después de que la cronista se ha suicidado. Cuenta la desgarradora búsqueda que hace Beatriz Bradford de su pareja desaparecida durante la dictadura, pero también de Adela, hija de ambos, a la que se tragó la casa de la calle Villarreal en el tercer capítulo. El último, datado entre 1987 y 1997, se interna en las indagaciones del psicoanálisis y la psiquiatría para tratar las migrañas y supuestas epilepsia y esquizofrenia de Gaspar, en un camino que va desde su vida con Luis Peterson, su tío y tutor, en La Plata, hasta la vuelta a Puerto Reyes, en Misiones. El interés por datar cada parte también contribuye a crear un efecto científico, en tanto pretende imponer un orden externo a un caos inmanejable. La ciencia médica entra en la oscuridad. Al aliarse a las expresiones coyunturales de las fuerzas dictatoriales del gobierno de facto, la orden, que se origina en los tiempos en que el Imperio Británico saqueaba y esclavizaba a la actual Nigeria, actúa a través y detrás de sus métodos de secuestro, asesinato y desaparición de los cuerpos. También se camuflan las masacres de los acólitos, que se confunden con otras más escandalosas en Europa y Estados Unidos durante el siglo XX. La regulación del saber de la ciencia para controlar los cuerpos y ante todo el cuerpo del médium que convoca a la oscuridad queda metaforizada en la desnudez del pequeño Juan, en la mesa de operaciones, pero también en la de los acólitos de los cultos secretos. En el primer caso refiere la vulnerabilidad frente al control médico, que obedece a una política vertical de los cuerpos, y en el segundo se agrega el erotismo en la entrega a fuerzas que se creen sobrenaturales y frente a las cuales esos cuerpos caen rendidos e inermes en éxtasis. La intervención del omnímodo poder transnacional de la orden se apoya en los microcultos locales y se contrarresta con el imaginario de la mitología popular en algunas zonas como el litoral y la Patagonia. En el personaje de Rosario, magia y ciencia aparecen hibridadas, aunque de un modo tal que deja a las ciencias sociales, en este caso la antropología, en el lugar de una aliada hipócrita de los subalternos. Esto es, sus publicaciones sobre los cultos populares en Argentina no logran exceder una demanda académica ni una mirada etnográfica que la coloca lejos de su objeto. Algunos segmentos descriptivos en los que se refieren prácticas de esos cultos o en que se identifican seres sobrenaturales de distintas culturas tampoco escapan a este registro etnográfico que funciona en toda la novela como un cristal distanciador entre el relato de los hechos y los lectores. En cambio, su hermana por parte del padre, Tali, experimenta el culto a San La Muerte como administradora de un templo y lleva a cabo sus prácticas sin intermediarios, sin necesidad de observarse ni observar. Vive la magia. En cierto modo, Juan Peterson es el monstruo gótico imperfecto, producto de las artes oscuras y la ciencia médica, una especie de criatura creada por el doctor Bradford Frankenstein a puras intervenciones quirúrgicas. Podría afirmarse que la ciencia garantiza la magia y no que la magia es solo la expresión arcaica e intuitiva de la ciencia. Ese carácter científico, no literario, que legitima los hechos incomprensibles, aterradores o espeluznantes de los cuentos de Poe, tal como afirmó Piglia,
En la novela de Enríquez es la base sobre la cual el mal, la oscuridad con mayúsculas, pueden manifestarse. Doble vuelta al problema de la ética del sabio fáustico. Entonces, la cirugía cardiovascular o la reparadora serán un modo de intervención en las vidas y en los cuerpos, el ejercicio del control de una fuerza sobrenatural a partir del cuerpo intervenido del medium. Las emociones como el terror, la crueldad y el amor no escapan a esa regulación, ya sea impuesta por las prácticas médicas o las técnicas de control mental que le enseña el padre al hijo para desatender el reclamo de entidades fantasmagóricas que lo acosan. La cruel frialdad que rige las decisiones de Mercedes, la madre de Rosario y abuela de Gaspar, es el escalpelo que divide amor filial y devoción al culto. Es ella quien decide el asesinato de su hija. Hablando de Medea, ¿no? Su fábrica de terror en los túneles de la mansión de Puerto Reyes parece unir el horror político de la administración de las vidas durante la dictadura militar con el alimento de un mal atávico, pagano y sin nombre, fuera de la historia. Paralelamente, el erotismo andrógino del medium potencia sus poderes extrasensoriales y a su vez serán la psiquiatría y la terapia psicoanalítica las que indagarán en los miedos de Gaspar cuando su padre ya esté muerto y probarán en vano calmar su dolor. La administración científica de las vidas. La novela comienza en el momento en que Juan ingiere un fármaco para poder afrontar el día por delante. Es un medium que habita un cuerpo enfermo. Carga un tubo de oxígeno para el viaje que emprenderá con su hijo, cito, en la misma caja de plástico en la que llevaba las pastillas, el tensiómetro, la jeringa y algunas vendas, primeros auxilios básicos para el viaje. También su cuchillo mejor afilado y la bolsa llena de ceniza que finalmente iba a usar, que son las cenizas de Rosario, ¿no? Fin de cita. En la segunda página ya se observa un inusual detalle en la descripción de procesos biológicos patológicos y conocemos que Juan padece de arritmias. El suyo es un cuerpo en permanente descomposición y desconexión con la vida cotidiana representada. Se está despidiendo desde el comienzo. Está marcado por las cicatrices de las cirugías que permiten mantenerlo vivo por más tiempo, así como los cuerpos de los acólitos son desgarrados e inmediatamente cauterizados por la entidad que lo habita durante la celebración del culto. Las marcas de ese Dios vivo, así se lo llama, son los signos de una ritualización de la violencia entre pares que se apoya en otra más oscura y de clase. En la escena inicial entre Juan y Gaspar, en la que conviven la enfermedad y el dolor por la pérdida de Rosario, la madre y la pareja, con las discusiones sobre el estatuto real de la leyenda, se refieren a la leyenda de la Flor de Ceibú, el temor disparado por el gobierno dictatorial que puede interferir el libre tránsito de los viajeros completa el cuadro de los siniestros, ya que reúne tres elementos vertebradores de esta novela: la medicina y su práctica, el ocultismo y el imaginario popular rural. Para Jorge Bradford, padre de Rosario y cirujano de la orden, cirugía y ocultismo son dos saberes paralelos. Juan tiene 5 años cuando Bradford lo opera por primera vez de una cardiopatía congénita, una tetralogía de Fayot, o Fayot, no sé cómo se dice. Las descripciones de los procedimientos se insertan casi como en un collage en el que la jerga médica satura el lenguaje literario y logra así una verdadera ruptura estilística. Yo voy a leer solamente un fragmento que está plagada la novela de esta jerga, ¿no? Dice: corte horizontal desde el esternón bajo la axila hasta tercer espacio intercostal, división de segundo y tercer cartílago, entrada a la cavidad pleural, el pulmón izquierdo de apariencia normal. Entonces Bradford se interrumpió en su recuerdo. Fin de cita. Los cuerpos enfermos son la única patria de Bradford, se dice, y en la relación de control de esos cuerpos, el cirujano también encontrará la belleza cuando vea emerger frente a sus ojos la oscuridad desde el cuerpo plebeyo de Juan. Incluso se refiere el goce del cirujano al serruchar el esternón. A la escena no le faltan notas terroríficas, sobre todo en el instante en que ocultismo y ciencia se hibridan en una segunda operación, dando lugar a la chispa, como a Frankenstein, que anima al medium latente en ese niño intervenido. Cito: el chico llevaba varios minutos de reanimación manual, pero iba a necesitar una descarga.
Ya adulto, el plebeyo se reapropia de ese cuerpo comprado con la excusa de la intervención médica, arrebatado a sus pares, inmigrantes escandinavos sumidos en la pobreza. Luego de cada ceremonial del culto de la magia de lo irracional, gore y bárbaro, es la ciencia médica administrada por Bradford, pero también más adelante por la doctora Viedma, la que garantizará la supervivencia del cuerpo para seguir oficiando. Lo mismo ocurrirá cuando Gaspar sea presa de un experimento del que participa sin estar consciente, en el que se intentará transmigrar el alma de su padre a su cuerpo para asegurar otro oficiante para la orden. La trama del culto se opaca como en un palimpsesto bajo la escritura de la ciencia médica y sus expresiones corporativas. Cito: si los ciudadanos británicos supieran que el National Heart Hospital y tantos otros centros de salud pública están infiltrados por la orden, sería un escándalo, advierte Rosario en su diario. Quisiera diferenciar el uso de esta jerga con la propia del género conocido como body horror, en el que las mutilaciones, descripciones de torturas y la violencia gráfica que lo emparentan con el splatter y el slasher no apuntan a lograr un distanciamiento crítico que postula la barbarie de la práctica médica, sino al goce morboso. Espacios liminales. En el capítulo titulado La cosa mala de las casas solas, Buenos Aires 1985-1986, los espacios que garantizan cruces también experimentan la concurrencia de ciencia y magia. Juan y Gaspar se mudan cerca del Parque Castelli, en Caballito. El misterio de la casa de la calle Villarreal, una butad que nos regala Enríquez, tiene su intertexto en el cuento La casa de Adela, de Las cosas que perdimos en el fuego de 2016. Como en otras casas fantasmas, así las llama Enríquez en un artículo, un ensayo. Célebres en la literatura de terror, el espacio racional y el material no coinciden con el experimentado por los sentidos de sus visitantes. Cito la novela: el living o el hall de entrada, o lo que fuese ese primer ambiente, parecía un salón vacío y tenía 3 ventanas, aunque de afuera solo se veían 2. Fin de cita. La casa no responde a la geometría euclidiana, desafía sus leyes y las conocidas por la arquitectura convencional. En varios segmentos de este capítulo parece emerger la sensación de lo espeluznante, tal como lo define Mark Fisher, un tipo particular de experiencia estética que se adhiere a ciertos espacios y paisajes físicos y que se caracteriza por la falta de presencia y de ausencia. Se trata de las marcas de un agente que ya no está allí. Leo de la novela. La siguiente habitación era una especie de comedor. En el fondo se veían los restos de una cocina oxidada. No había mesa y lo que sí había no tenía sentido. Un libro de medicina de hojas satinadas abierto en el suelo. Un espejo colgado cerca del techo. ¿Quién podría reflejarse ahí? Una pila de ropa blanca, aparentemente limpia, bien doblada, sábanas. Adela quiso agarrar una y Gaspar la detuvo. Fin de cita. El espacio aparece dislocado, fuera de lugar. Lo espeluznante se asocia a la ausencia de nexos entre los objetos y sus funciones, dueños o autores. Más adelante, cuando los amigos ensayan croquis del lugar, apreciarán que en la superposición entre esos trazados y el plano de la casa no hay coincidencia. Lo mismo ocurre con la Capilla del Diablo y la proveeduría de Carlen, donde habían dormido años atrás Juan y Gaspar en Corrientes. Se sugiere la existencia de realidades o dimensiones superpuestas. La calle Villarreal ensancha justamente las posibilidades de lo real, que deviene prismático y engrosado. Se trata de esos espacios liminares de los que habla Rosario en su diario, que anudan dimensiones que permanecerían de otro modo separadas. Sin embargo, lo único que adquiere pregnancia en la escena citada más arriba es un libro de medicina. Sus hojas satinadas están constituidas por un material de alta calidad que parece dividir el mundo accesible del que no lo es para el lego. Ese satinado que construye un muro entre las palabras propias de la jerga científica y las cotidianas. En El patio del vecino, otro relato de las cosas que perdimos en el fuego, la protagonista accede clandestinamente a una casa junto a la suya, donde habita una criatura monstruosa encerrada por un hombre, su vecino. Puede intuirse que se trata de un cuerpo construido por la ciencia y la magia, como el de Juan. En una habitación de la casa descubre un atlas de anatomía y la escritura enloquecida de una lengua extraña en las paredes. La mirada médica, que puede intuirse,
prevalecen esas páginas, la mirada médica que puede intuirse, prevalece en esas páginas, se desliza hacia lo macabro, los grotescos dibujos a mano que intervienen los órganos sexuales representados, que a su vez remiten a un cuerpo desviado de la normalidad biológica de la especie, transformado en amenaza al final, fuera del atlas. Podría agregarse, y ya voy terminando, como propone Luciana Martínez en La doble rendija, que enfermedad, neurosis y literatura han dado luz a nuevos órdenes de sentido en la narrativa rioplatense de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Martínez también observa una sintonía entre la serie literaria y las inquietudes de la física cuántica de principios de la centuria pasada. El surgimiento de la mecánica cuántica vino a desestabilizar el estatuto clásico de verdad que enarbolaban ciertas hipótesis de la comunidad científica, en tanto se focalizaban fenómenos subatómicos discontinuos que escapan a la observación directa. No propongo que en nuestra parte de noche haya una ficcionalización de planteos de la física subatómica, sino que retomo la sugerente hipótesis de Martínez para plantear que en las experiencias místico-ocultistas vividas por algunos personajes de la novela hay una pulsión epistemológica que amplía la cosmovisión realista. Universos paralelos, continuidad de un plano en el otro, pervivencia de la psique fuera del cuerpo, percepción extrasensorial, función ancilar de la ciencia médica para asegurar la comunicación entre mundos, etc. La medicina no logró salvar ni al padre ni al tío de Gaspar, ni explicar el origen orgánico de sus propias amnesias o epilepsias, porque lo que se cuenta es que no lo son. Hay un hueco que la ciencia no comprende y que la literatura podrá quizás intentar llenar. Enríquez traza en su novela una red que vincula las políticas locales con las globales, que a su vez se subordinan a un orden oculto y monstruoso, el del culto, que para obtener lo que la ciencia no puede proveerle, la vida eterna, la utiliza para garantizar la vida precaria de sus oficiantes, que languidecen luego de cada oficio. Miguel Beda distingue dos formas diferentes del horror en esta novela: la perversa y estilizada, esto es la oscuridad, la orden, la familia Bradford, y la de los espantos reales, el terrorismo de Estado, crisis económicas, explotación laboral y violencia extrema, la miseria de la vida rutinaria. Sin dudas, el discurso científico y sus agentes anudan unas con otras en un loop amenazante. Muchas gracias. Vienen acá las otras. Bueno, muchas gracias a las tres por esas ponencias tan interesantes. Tenemos ahora unos minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Si no, voy a empezar yo. Sandra, me interesó mucho, siempre me interesó mucho de esta novela la cuestión de la sintaxis, ¿no? Al ser una novela tan extensa y tan magistralmente construida, en la que se sostiene la atención, y vos hablas de esta alternancia entre párrafos, decís de cerrada jerga médica, que funcionan como anticlímax, ¿no? Y yo me preguntaba en qué medida se puede hablar del terror en esta novela, en parte también como una cuestión sintáctica, como una cuestión de ritmo, diría, ¿no? De alternancia entre estos párrafos y los otros, ¿no? Los que vos decís muy bien, que se conectan, uno está al servicio del otro, ¿no? La ciencia en esta novela está al servicio de la orden, del oculto. Pero bueno, ¿en qué medida te parece que se puede hablar del terror casi como ritmo en esta novela? Sí, creo que siempre el terror es una cuestión de lenguaje, ¿no? En todo sentido. ¿Cómo contamos una historia de terror? Acá lo interesante me parece no sé si lo original, pero lo que aporta esta novela, por lo menos en el ámbito de la literatura argentina, es trabajar con los elementos del splatter, ¿no? Del gore, del slasher, pero darlos vuelta hacia otro lado. Es decir, con ese lenguaje saturado, ¿no? de mostrar lo que no queremos ver,
y de hablar de lo que no queremos hablar, ¿no? No queremos hablar de lo que tenemos adentro del cuerpo, ¿no? Eso lo ve solamente el cirujano, si lo tiene que ver. Ahora, lo que hace esta novela es mostrarlo también, para mostrar el horror del científico vinculado a estas prácticas ocultistas fuera de la ética, ¿no? Creo que da toda la vuelta a la novela, ¿no? al tema del doctor Frankenstein, justamente. Porque son estos científicos, sí, sobre todo la ciencia médica, no es la que es puesta en cuestión, los que garantizan que el mal perviva. Entonces, si los que nos vendieron como buenos son los malos, y eso creo que lo muestra el lenguaje, ¿no? Lo pone en primer plano, es materialidad pura. El cuerpo está construido acá con palabras, ¿no? Es el detalle de la tetralogía de Fayot, ¿no? Uno tiene que ir a buscar qué es eso, de qué está hablando. Entonces, claro, la saturación de ese lenguaje, el splatter es eso, ¿no? El salpicado de la sangre que me está salpicando mientras leo, no es simplemente el placer morboso de no sé, la masacre de Texas. Acá estoy frente a la descripción de una operación y me asusto, pero no me asusto. Me asusto de lo que significa lo que estoy leyendo, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo logra ese distanciamiento? Me llamó mucho la atención esa cuestión. Porque después tenés otras partes, bueno, todo el swing in London, ¿no? Hay como, digamos, casi un tema de cómo en la trama poner ciertos momentos de diversión y placenteros para después caerte con estas enumeración de atrocidades, ¿no? Creo que es Ligotti el que habla no me acuerdo qué teórico del terror, ahí no sé si me puede asistir Pablo, que habla de la enumeración, no es un teórico del terror, es Ballard, que habla de la enumeración de atrocidades, ¿no? En el terror, que es lo que ella logra acá a partir de una jerga científica. Eso es lo que a mí me llamó la atención y que no aparece en otros textos. Yo escuchaba lo que mis colegas acá estaban hablando, rememorando esos cuentos, y en esos cuentos esto no pasa. Yo me acuerdo que está en ¿Dónde estás, corazón? Que aparece esa mujer que siente ese erotismo por las operaciones, que tiene un problema en el corazón. Pero haciendo memoria, creo que en el patio del vecino, y no sé si... El patio del vecino, lo que ocurre en el patio del vecino es que aparece en el Atlas la medicina, ¿no? Aparece ahí, en ese libro, hay una mediación, pero no hay una descripción, ¿no? tan acabada de lo que, porque acá son casi, yo creo que ella contó que en algún momento, la mamá es médica, la mamá de Enríquez es médica, y que ella desde chica tenía pasión por leer esos libros de medicina, pero indudablemente acá hay un trabajo con el lenguaje, con los géneros, de los cuales ella es absoluta consumidora, porque hasta, bueno, cuentan algunos reportajes de los géneros populares, me refiero al pulp, los creepypastas, por ejemplo, que aparecen mucho en sus cuentos, ¿no? Y digo, ahí me parece que hay un trabajo con el lenguaje también, como decía ella, de adaptar algunas cuestiones de cierta literatura hegemónica, digamos, a cierta localía. Pero eso no es lo que más me gusta a mí de Enrique, justamente, ¿no? Me parece que justamente en el lenguaje está su gran apuesta, en cómo se cuentan esas cosas, ¿no? Claro. Y justamente en ese lenguaje que se supone, como decir, que es el que debería pelear contra la oscuridad en todo caso, ¿no? Claro. Y en realidad está al servicio de... Perdón. Sí, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí. Sí, yo pensaba, es un punto para Sandra. Pensaba en esto de Ballard, ¿no? Porque como yo, en realidad, lo que pensaba era en Cronenberg, que también adaptó Ballard, y que son como sensibilidades afines, digamos.
el body horror, justamente. Claro, exacto, exacto. Lo que pasa es que no en el sentido que decías antes, no en el sentido de, digamos, de alimento, por ejemplo, ¿no? Es un body horror, la mosca es más eso, pero de Death Winger no funciona así. Pero lo que quería decir era esto. Crímenes del futuro. Crímenes del futuro. Tiene mucho que ver con eso. Sí. No, pero lo que quería decir, pensaba en esto, ¿no? Que ahí todo eso se lo lleva a la ciencia ficción, ¿no? Uno puede pensar. Porque no aparece nunca este punto de fuego que es el espiritismo. ¿No? Entonces me preguntaba por eso, cuando uno ve esos textos de body horror, digamos, realmente todo el tiempo más a la ciencia ficción en el sentido de un mundo compacto, ¿no? Y me preguntaba si no hay algo de eso, de esta especie de cruce, de esa lógica, de si la novedad, digamos, sino esta cruce de la lógica de lo científico con el espiritismo. Lo que se pareciera ser que es un cruce más excepcional para pensar la ciencia. No digo, pensaba de la ciencia parecía más extraño. Pensaba que en Chile, Jorge Baradit, ¿no? En 5, que también trabaja con la misma idea de operar con cuerpos para poder hacer conexiones con chamanes en otros universos paralelos, por ejemplo. ¿No? Y se cuenta la mutilación y la penetración de los cuerpos. Eso, pensaba en eso, ¿no? Si no hay dos lógicas, la lógica clausurada de la ciencia frente a la lógica, digamos, abierta y en fuga de la lógica, y no te escuché la palabra. la lógica clausurada de la ciencia, la lógica continua, que me parece que es como a lo que remite el Ballard de la extinción de atrocidades y Cronenberg frente a otra cosa que parecía hablar de otros mundos, fugas, eso, una fuga de sentido me parece que tiene que ver con el terror. A eso me refiero. Si no hay si ese cruce es un cruce novedoso en la literatura argentina. A mí me parece novedoso la literatura argentina, no creo que no esté en otro lado. No. Sí. Lo que yo planteaba era esta cuestión de cómo ella podría armar un pastiche con todos estos géneros y ya, ¿no? Pero creo que lo que le agrega, lo que a mí me llamaba la atención es esto, ¿no? Pues la ciencia pensada desde el positivismo del siglo XIX hacia adelante como lo que ilumina lo oscuro, ¿no? Lo que justamente borra de la mesa de disección o del anfiteatro los restos góticos, justo hablando hoy de Holmer, ¿no? Y lo que me parece que hace ella con el lenguaje es lograr un distanciamiento, incluso cuando habla a partir de las ciencias sociales, ¿no? Porque está toda esta... Claro, Rosario, que es antropóloga, tiene un acercamiento distante, ¿no? El lugar de antropólogo que tanto ha sido estudiado, no comparte con su objeto, digamos, nada. En cambio, su media hermana Tali sí. Entonces, eso en el orden de la representación, pero a mí lo que me llamaba la atención es cómo con el lenguaje, o sea, se satura, pero no se satura de sangre, de órganos chorreantes, etc. No sé si vieron, soy muy mala para recordar los nombres de los directores, Bienvenido al infierno, que antes estábamos hablando, es una película muy reciente, se estrenó hace muy poco, que tiene como protagonista, digamos como marco una banda de black metal, que al revés de lo que suele ocurrir con la banda de black metal y al revés de lo que la gente cree, esta banda de black metal sí tienen un culto satánico y sí hacen sacrificios rituales, cosa que no suele ocurrir en el 99% de la banda de black metal. Bueno, ahí justamente, claro, el género del splatter, el splatterpunk y todo eso que estábamos hablando está en primer plano. Esa película, bueno, tiene algunas cosas originales que me gustaron, otras no tanto, pero ahí vemos un ejemplo de cómo, por ejemplo, en el cine argentino aparece en primer plano esta cuestión de los órganos afuera, de las torturas, pero no hay ahí ningún interés en distanciar al espectador, sino de que, como sucede en las películas de horror, y con lo que pretende el horror como efecto, es que uno se pegotee con ese objeto, ¿no? No que se corra, sino que se pegotee a su vez, que bueno, hagamos así, que queramos ver o no. Pero lo que hace ella es el efecto contrario, me parece, con el lenguaje.
No sé si es lo que me preguntaba, pero me parece que se diferencia de otra literatura de terror actual. Bueno, tenemos unos minutitos para alguna pregunta más. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. A mí, si nadie tiene ninguna pregunta, me interesaba el tema de las ponencias de Luciana y de Nadia. Luciana, vos habías planteado el adorno como una posibilidad de conexión, de comunicación entre mujeres. Y pensaba justo en el cuento que trajo Nadia en su ponencia, Las cosas que perdimos en el fuego, donde más que añadirle al cuerpo, más que en el adorno, la conexión de las mujeres está en esa posibilidad de reapropiarse de su cuerpo mediante la quema, ¿no? Entonces pensaba como en esa tensión entre esas dos posibilidades, la del contacto por el adorno, que es agregarle al cuerpo, y la del contacto por el fuego, que es, no sé si restarle al cuerpo, pero bueno, es una modificación del cuerpo que comporta una suerte de reapropiación, ¿no? No sé cómo ustedes lo piensan a eso. Yo creo que sí, me parece que esta cuestión con el fuego está planteado también en términos de adorno de las mujeres cuando dicen que el cuerpo se transforma y que van a pasar a encarnar una nueva belleza. Que ahí es lo que siempre se pregunta, ¿no? Como si eso es verdadera resistencia o no, porque se sigue pensando en términos de qué es lindo y qué es feo, y se sigue teniendo la belleza como criterio, que me parece que es un poco lo que hace Enríquez en sus cuentos, que es como tirar una pregunta y nunca terminar de cerrarla, esto de que, bueno, es verdadera resistencia el hecho de prenderse fuego o no. Y creo que eso se replica como en pequeñas escenas de ese cuento. No sé si acordás en un momento que ella viaja en el subte, la protagonista con su mamá, y uno se ríe de la chica del subte y la mamá va y le pega una trompada. Y en el subte hay gente que dice, bueno, no sé si, como gente que se ríe, gente que quiere reaccionar contra eso, entonces está bien eso o no, entonces son todos ese tipo de cuestionamientos así abiertos, y creo que sí, que ese fuego y esas heridas empiezan a verse como adornos que conectan a las mujeres y terminan formando un colectivo. Te explicaste bastante bien. Pero estaba pensando en esto que hablabas de insertar la duda, ¿no? De pensar en reflexionar que es un mecanismo que tomamos para reaccionar, para defendernos, para apropiarnos de nuestras identidades. A la vez también nos encasillan en un lugar, nos llevan a un espacio de repetir aquello contra lo que estamos luchando. Pero me parece que la magia de Enríquez está en plantear eso sin resolverlo, como decías vos, en ponerlo ahí y darle lugar a ese debate, porque me parece que no opta por el camino de, bueno, esto es de determinada manera porque tal, sino que no clausura. Claro, habilita la palabra, habilita las experiencias, el espacio, y por eso me parece central el apropiarse de la palabra propia, y cuando eso no es factible, del cuerpo, de qué es lo que resiste el cuerpo, que al fin y al cabo es el que recibe esas violencias. Bueno, muchas gracias a las tres y bueno, un aplauso para